11:44, casi mediodía, y Noelia Durante, como todos los lunes, miércoles y los viernes, con ¿Qué hacer el finde? ¿Cómo anda todo? Muy buenos días a todos, todas, todes. Hoy ¿Qué onda el finde? Va a cambiar su contenido porque siempre te damos agenda cultural con ferias, música, obras, etcétera, etcétera. Y hoy, lamentablemente, no te vamos a dar recomendaciones. ¿Por qué? Porque esta semana nos enteramos una vez más de una de las tantas políticas de este gobierno de desfinanciamiento y vaciamiento de la cultura. Entonces nos parecía que si nosotros te venimos hablando de que es bueno acompañar el teatro local, es bueno acompañar a las ferias, es bueno ir a ver teatro regional, nos parecía que no podíamos dejar de hablar del tema que está y nos está preocupando mucho durante esta semana, que es que el señor vocero, actual concejal, no sé qué es de Cava, concejal electo, Adorni, diputado, ha comunicado que la Ley Nacional del Teatro 24.800, creada en 1997, la dejan sin efecto por un decreto del señor presidente y van a vaciar el Instituto Nacional del Teatro. Tenemos invitados en pisos, está con nosotros Estanislao Pedernera, que es delegado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, y está Daniel Gismondi, que es el representante de ATEPLA, de Teatristas de La Plata, y además tiene Espacio 44. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿todo bien? Bueno, gracias. Nos hubiese gustado tenerlos para hablar de otras cosas, ¿no? Hablar de teatro, hablar de la vocación actoral, de las obras que están haciendo, pero no. Bueno, contémosle a la gente que no está enterada quizás qué sucedió estos últimos días con esta ley, qué ha hecho el gobierno, qué implica este decreto. Sí, yo antes abriría ahí un llamado a explicar qué es el Instituto Nacional del Teatro, porque muchas veces se piensa que es un organismo del Estado, creado por el Estado, y en realidad es un organismo creado por los mismos artistas en el año 97, por iniciativa de los artistas, de tratar de encontrar una ley que identifique la actividad teatral independiente, la actividad teatral en la Argentina, la tipifique, que vea las distintas formas de teatralidad que hay en la Argentina, que son variadas, que va desde un teatro más expuesto en vidrieras, como es el teatro tradicional que se conoce, pero después otras formas teatrales que transcurre, que es el teatro independiente, que ya venía existiendo en la Argentina desde hacía muchísimos años, pero que estaba como disuelto, digamos, en su identidad. El Instituto de Teatro, sobre todo, es una política pública que se empieza a generar y que empieza a visibilizar esa actividad de esos trabajadores de la cultura que durante años estuvieron prácticamente en las sombras, haciendo una actividad que no se sabía bien por qué canales iba. El Instituto de Teatro le encontró mediante esa ley, que fue una propuesta de los mismos artistas, se creó una forma de financiamiento también por fuera digamos, de los canales habituales del Estado. Se encontró, por ejemplo, un nicho ahí de dinero en las multas de ENACOM, o sea, las multas que pone el Estado a los medios de comunicación. Sí. Entonces, en una parte muy importante son las multas de ENACOM. Otro porcentaje también se encontró en los premios no cobrados de la Lotería Nacional. Entonces ahí también había un nicho de dinero. Después en las entradas de cine también aportaron un pequeño porcentaje, y así se fue haciendo, digamos, un paquete presupuestario que permitió el fomento de la actividad de una manera absolutamente federal. En eso la ley también es una ley modernísima. La ley del año 97, la ley que creó el Instituto Nacional de Teatro, es una ley absolutamente federal que distribuye ese presupuesto en partes iguales en las distintas regiones del país, por lo cual llegan recursos a cualquier rincón de la Argentina. O sea, no se mira la Argentina desde Buenos Aires, sino realmente con una mirada bien federal. Una mirada, ¿no?, absolutamente federal. Es una de las leyes más federales que se crearon. Y con una transparencia absoluta. Cada centavo que se movió en el instituto, fue publicado en las redes, y todas las políticas del instituto también. El órgano más importante quizá es el Consejo de Dirección, que tenía representantes de todas las regiones, en las cuales se dividió el país en regiones, y bueno, de cada región había representantes,
y las políticas del instituto se manejaban en base a las decisiones de ese consejo. Ese consejo es el que determinaba las políticas de acuerdo a las necesidades de cada lugar, porque cada lugar tiene necesidades propias y que es imposible que alguien que vive en Capital Federal entienda lo que sucede en un teatro que está en el medio de la puna. Entonces, claro, digamos, esa situación, eso que fue absolutamente novedoso en el año 97, produjo una explosión de teatro a nivel nacional, en lugares donde el teatro no llegaba, donde no llegaban recursos, no llegaba asistencia técnica. Inmediatamente empezó a llegar asistencia técnica, o sea, pudieron los teatros que estaban en el medio del campo, en el medio de la puna o en el medio de la Patagonia, pudieron tener asistencia de artistas incluso internacionales que fueron a dar talleres, fueron a dar cursos, seminarios, las salas se pudieron equipar, se pudieron tener aire acondicionado en las salas en el medio de la puna con altísimas temperaturas o una buena calefacción, las salas de la Patagonia. Digamos, eso cambió todo el panorama de la forma de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, en la forma que se desempeñaban, y también multiplicó y subió la calidad del teatro de una manera tan grande que el teatro pasó a ser, digamos, a tener un reconocimiento a nivel internacional importantísimo. Y eso son las políticas públicas del Instituto Nacional de Teatro, lo que generó que en los festivales AAA de Europa, de distintos lugares del mundo, siempre representado por grupos argentinos donde han destacado, donde han estado presentes, donde quizás las mejores obras de esos festivales fueron justamente obras argentinas. Vamos a sumar a la conversación a una actriz, pero también ella es trabajadora del Instituto Nacional del Teatro. Nos estás escuchando, Gise Nomdeu. Siempre me cuestan los apellidos, y este apellido particularmente le dije a ella, decime cómo lo pronuncio, presentate porque me costó. Hola, Noé. Hola, Dani, Stani. Bueno, qué lindo escucharlo, hola, qué lindo escucharte, Dani. ¿Cómo va? Con esa claridad y con esa... ¿Cómo se nota que la historia hecha cuerpo? Mi nombre es Gise Nomdeu, soy asistente técnica y administrativa de la representación de Buenos Aires. El lugar donde yo laburo puntualmente es un poco lo que menciona Dani, ¿no? Laburo en una representación provincial. Si bien en nuestro caso como provincia de Buenos Aires estamos muy cerca de la capital, en cada provincia hay una representación provincial. Está presente el Instituto de Teatro de forma física, con un representante y con uno o dos asistentes administrativos según el caudal de solicitudes que haya en esa provincia, el caudal de trabajo que haya en esa provincia, y que somos como un poco los articuladores entre el instituto y la comunidad, ¿no? Tanto asistentes como representantes. Por eso también la importancia de lo que mencionaba Dani, que lo contaba de una forma tan hermosa, de lo federal, que no queda solamente en una palabra o queda en una virtualidad, sino de lo federal realmente con presencia y realmente con una mirada propia de cada territorio, ¿no? No esto de decir, bueno, es un concepto de lo federal desde el centralismo de capital, sino lo federal con presencia real en cada una de las provincias. El teatro, la actividad cultural, no solo implica identidad, soberanía, ¿sí?, sino también implica trabajo real, familias, conocimiento puesto al servicio, ¿no? Sonido, luz, vestuario, lo que hay alrededor, gastronomía, un kiosco en la esquina del teatro, implica un montón de cosas, y todo ese conjunto de cosas quizás también se deterioren, ¿no?, con esto que le está sucediendo al teatro. ¿Ustedes tienen más o menos calculado cuántos puestos de trabajo pueden llegar a perderse con esto que le está sucediendo al Instituto Nacional del Teatro? Mirá, se estiman, según informes realizados desde sede central, alrededor de 9.500 puestos de trabajo en esta red indirecta a lo largo y ancho del país, ¿no? Porque son justamente esos rubros
que vos mencionabas, los que son de contacto directo con las salas, como actores, directores, vestuaristas, maquilladores, técnicos, escenógrafos, todo lo que constituye el universo teatral, que de alguna manera, si bien el Instituto Nacional de Teatro no es que contrata, sino que apoya para que eso suceda, y eso al suceder se pone en funcionamiento y puede contratar, puede trabajar cada uno de sus elencos, de los festivales, de las salas, puede contratar a otra gente, puede hacer que esa gente esté vinculada con la actividad. Y por otro, las economías aledañas, ¿no? Que si bien no se van a quedar sin trabajo, sí hay un receso en los ingresos. Claro, tal cual. Sí. Desde un diseñador gráfico, un community manager, todas cuestiones que uno no piensa que se va a ver resentido, pero que lo va a hacer efectivamente, ¿no? Desde el kiosco de la esquina del teatro. Lo que pensaba en eso, lo está alrededor de un teatro, ¿no? Obvio. Todo lo que circula. Exacto. Además, acá no hay motosierra, a ver, acá no desfinanciás al Estado, acá es nada, ¿no? Eso es maldad pura. Maldad pura. O sea, maldad en realidad, o una avivada, porque también ahí la Secretaría de Cultura de Nación está tomando un presupuesto que no tenía, que es gigantesco, que es el presupuesto de todo el teatro del país, y lo empiezan a manejar discrecionalmente una sola persona. Sí, o sea, lo que totalmente. Antes era un consejo, donde antes eran políticas públicas. Esto que estamos hablando, que el teatro, además, si algo no puede tener es virtualidad, ¿no? O sea, nosotros necesitamos el cuerpo, ponemos el cuerpo, somos es una actividad presencial, entonces eso, lo que vos decías, implica la presencia de la gente en las salas, implica que en torno a eso se genera todo un movimiento económico, como vos decís, del kiosquero, del taxista, de toda la masa de personas que se movilizan para ir a ver una obra de teatro, genera un movimiento económico también millonario, que eso también no se tiene en cuenta, pero que también va a generar una caída en cuanto a lo económico. Ustedes decían esto de centralizar, ¿no? Querer manejar los recursos políticamente, porque ¿qué implica? El Instituto Nacional del Teatro es autárquico, ¿no? Y no depende del tesoro de la nación, o sea, no es que con la nuestra estamos financiando al teatro, ¿no? Porque ya se quiso, digamos, seguramente en estos discursos, en las narrativas, se va a empezar a hablar, con la nuestra estamos financiando a la obra como se hizo con el Inca, ¿no? Y esa frase con la nuestra, ya uno la empieza a identificar como que es como con la de ellos, porque ellos sienten como que es de ellos, ¿no? Digo, que la nuestra no es la de, cuando dice nuestra, no está incluyendo, queda claro que no está incluyendo a la población. Pasó con el CENAR, que le sacaban aportamos el 1% de nuestros celulares, de lo que pagábamos, y se fomentaba todo el deporte amateur en nuestro país, y bueno, quedó así está. Esto es peor, digamos, ¿no? Sí, es peor porque también la actividad realmente necesita de esos recursos, digamos, es tan precario el sistema económico que está sosteniendo el teatro en la Argentina, que el Instituto Nacional de Teatro es como la pata principal. Claro. Después, a raíz de la Ley Nacional de Teatro, han surgido también leyes provinciales, incluso municipales, a nivel municipal, con pequeños aportes que van completando. Pero el gran, digamos, la pata central de toda la teatralidad en la República Argentina es el Instituto Nacional de Teatro, sin duda. Claro. Sí. Yo no puedo dejar, quizás mi mente es muy paranoica, o no puedo dejar de pensar en lo que sucedió últimamente con actores y actrices, y por qué justo esta semana, no sé, digo, capaz que no tiene nada que ver lo de Darín, capaz que no tiene nada que ver, no sé. Pero ¿por qué eligen, no, esta semana para dar este mensaje, para qué sé yo? ¿Y por qué se ensañan con la cultura? Hay algo ahí que obviamente está molestando, porque la cultura evidentemente resiste a estas políticas de ajuste, resiste la motosierra, no se calla. Entonces creo yo que también es un poco adoctrinar, ¿no? Y un poco un mensaje de, bueno, ustedes no se callan, entonces un poquito vamos a hacer algo con esto, ¿no? En eso hay una cosa muy notable que está sucediendo a escala global, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros estamos viendo aquí es el reflejo de algo que ya viene sucediendo, digamos, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Occidente, está este fenómeno de las ultraderechas que
que han cambiado, digamos, se han maquillado y han cambiado la forma de comunicarse y se han apropiado de consignas que pertenecían justamente a la izquierda, como batalla cultural, por ejemplo, un término gramsciano. Entonces hacen una interpretación, digamos, toman los nombres y los convierten en algo que absolutamente no tiene nada que ver con su origen, como la palabra anarquía misma, o sea, digamos, los anarcocapitalismo, digamos, tomar el término anarquista y volverse revolucionario, digamos, desde ser ultraconservador, digamos, son como apropiaciones mediáticas que hacen como para avanzar ideológicamente. Por eso este es un gobierno profundamente ideológico y por eso no tengo dudas de que cada paso que dan está absolutamente pensado. Y digamos, y el ataque a la cultura no es casualidad, forma parte de ese esquema en el cual ellos estaban hablando de una batalla cultural y pensando en términos de digamos, una interpretación propia de Gramsci y de lo que tenía que ver con un pensamiento revolucionario post Segunda Guerra Mundial, tomado ahora en términos de implantar nuevamente un sistema absolutamente conservador y de una economía que tampoco es liberal, que tampoco se entiende, porque digamos, cuando hablan de libertad, digamos, uno se queda como es la falsa libertad. Nos tenemos que entregar al informativo. Gise, contanos qué va a estar pasando este domingo, el abrazo que van a estar haciendo en el Instituto Nacional. Este domingo, 1 de junio, a las 12 del mediodía, en Avenida Santa Fe 1235, va a estar sucediendo el abrazo simbólico de al INT, ahí en sede central. También se va a estar replicando a lo largo del fin de semana en todas las provincias y en todas las ciudades que tengan grupos de teatro. Van a estar haciendo abrazos simbólicos y actividades. Bueno, nosotros desde La Plata, con Stani, con Daniel, tenemos la suerte de que en articulación con el municipio va a estar saliendo un micro con compañeros, compañeras, colegas. Así que bueno, estamos muy contentos y muy contentas porque a pesar de todo lo que está pasando, encontrarnos en la resistencia, en la lucha, en poder organizarnos, devuelve un poco la energía al cuerpo, ¿viste? Porque si no nos encontramos en esos espacios colectivos, realmente todo lo que está sucediendo, no solamente a nivel cultural, sino jubilados, Garrahan, discapacidad, digo, por donde mires hay un incendio, pero bueno, saber que somos muchos y que nos podemos organizar hace bien. Y bueno, el domingo en principio nos vamos a estar encontrando ahí en Avenida Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias por haber venido. Gracias por venir. Lo que necesiten estamos acá, ¿no? Sí, obviamente a disposición, y esperemos poder hablar de otras cosas mucho más volver a hablar de arte. De teatro y de arte. Gracias por estar. Quienes quieran se cursan en la FM ahora, así que lo pueden. Somos hermanos de la FM, así que pueden sintonizar 107.5 que lo van a completar la nota y pueden hablar algo más también. Gracias. Gracias por invitarnos. Noelia, nos encontramos el lunes. Nosotros volvemos después del panorama de noticias. Radio Universidad de La Plata.